Nadie sufre. Nadie usa no, por norma, esta mañana me dijeron que vamos a subir. Nadie voy a subir la diapositiva más. ¿En WhatsApp? Al WhatsApp, tenemos el WhatsApp. Ajá. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Sí. Menos el doctor. Estados. Otro doctor, pero ¿verdad? Ya. ¿Alguna duda de los otros temas? ¿Qué duda? No creo. No. Yo creo que me he entendido, por lo menos. ¿Qué? Ya, continuando con los temas, chicos, vamos a comenzar con lo que es la deshidratación. ¿Ya? ¿Y qué es deshidratación? ¿Quién sabe? Ya hablamos de deshidratación. Ya, insuficiencia de líquidos, ¿qué más? ¿Qué más trae? Pérdida de líquidos y electrolitos. ¿Cómo es? ¿Qué es deshidratación? Bueno, a manera de introducción, es muy importante saber lo que es una deshidratación, porque, como hemos visto, es una consecuencia, una complicación que se presenta generalmente en pacientes pediátricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hemos tomado los primeros temas, hemos visto que el paciente pediátrico es agua, un 75% a un 85% es totalmente líquido. ¿Y qué pasa si nuestro pacientito tiene diarrea, vómitos, fiebre? Pierde líquidos. Y si pierde líquidos, nos va a llevar a diferentes complicaciones, como lo que es la diarrea. Y si nosotros no sabemos manejar de manera adecuada esta complicación, el paciente va a llegar a un shock hipovolémico. Es más complicado ya manejar al paciente, ¿no? Entonces, la deshidratación, como hemos dicho, es la complicación de lo que es un proceso gastrointestinal agudo que nos puede llevar a la muerte, ¿ya? Y es la principal causa, ¿no?, de una complicación. ¿Por qué? Porque a nivel de Latinoamérica, y sobre todo en Bolivia, la principal causa de morbi y mortalidad, perdón, la segunda causa de morbi y mortalidad en Bolivia y en Latinoamérica son las diarreas y su complicación. Entonces nosotros tenemos que saber qué es la diarrea. La diarrea es un estado consecutivo a la pérdida de agua y solutos, ¿ya? ¿Qué pasa? En el proceso de la diarrea, nosotros hemos visto en los temas de líquidos que nosotros tenemos mecanismos de regulación, ¿no? Uno que es la sed, el otro que hemos dicho, la hormona antidiurética y los mecanismos renales. En este caso, el paciente, lo que pasa con el paciente es que ha habido un balance negativo. ¿Qué quiero decir? Que por más que todos esos mecanismos han querido soportar que el niño estaba perdiendo líquido, que no consumía bastante líquido, el niño ha tenido un desbalance negativo, ha perdido líquido, ¿ya? Como hemos dicho, es la principal causa los procesos gastrointestinales. Pero aparte de los procesos gastrointestinales, nosotros también tenemos otras causas, como procesos neumónicos. Ya les hemos explicado, ¿no?, cómo es el proceso del proceso patológico y el proceso normal. A través de la respiración nosotros botamos líquido, ¿ya? A través de lo que es la transpiración botamos líquido, ¿ya? Entonces los procesos como que nos lleven a la fiebre, por ejemplo en una gingivoestomatitis herpética, te llega a una fiebre de 38-39 grados y va a hacer que pierdas líquido. Una neumonía va a hacer que pierdas líquido.
Una sepsis, un proceso séptico que se da generalmente en los pacientes neonatales, pasa que pierdas líquido. En la sepsis, específicamente un tercer espacio, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho, es un balance hidroeléctrico negativo. Entonces, lo que quiero que aprendan es un proceso, es una situación secundaria ¿a qué? A cualquier proceso patológico, ¿ya? Que se va a producir o que va a producir déficit hidro, ya sabemos, agua, electrolitos, sodio, potasio y cloro, específicamente, ¿ya? Que compromete la función orgánica cuando no se sabe manejar al paciente. La causa etiológica se divide en dos, ¿no? Como podemos ver aquí, en incremento en la pérdida. ¿Qué quiero decir incremento de la pérdida? Que el paciente va a tener una expulsión de lo que son los líquidos del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la diarrea, ¿no? Las diarreas líquidas a un paciente que un niño menor de 5 años que tenga más de 5 deposiciones al día ya va a presentar un grado de deshidratación. ¿Qué más? Vómitos, el vómito que nos va a llevar a una hipocloremia, ¿no? Lo que tiene el vómito es ácido clorhídrico. Entonces, si el niño vomita constantemente, lo que nos va a llevar a una deficiencia de cloro. ¿Qué más? En algunos procesos de fístulas, ¿no? Estos son los procesos intestinales, pero también tenemos procesos extraintestinales. ¿Cuáles serían esos? Las quemaduras, ¿ya? La quemadura de la piel hace que el paciente pierda bastante líquido. ¿Qué más? Fiebre, ¿no? Procesos metabólicos, diuréticos. Cuando se da al paciente en una insuficiencia renal o en una insuficiencia presrenal, podemos llevar a través de lo que es un proceso patológico a la deshidratación. Y otro de los mecanismos es la falta de aporte, ¿no? ¿Qué queremos decir con falta de aporte? Cuando el paciente no tolera la vía oral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente está vomitando constantemente y nosotros le queremos dar líquidos por la vía oral y no tolera, ese proceso también nos va a llevar a un proceso de deshidratación, ¿ya? ¿Qué más? La vía parenteral. Esto es un poquito más intrahospitalario. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar internado, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando no sabemos manejar la vía parenteral, no tomamos en cuenta, por ejemplo, las concurrencias, las pérdidas insensibles, todas esas cosas, nos va a llevar a una deshidratación. Por ejemplo, un neonato que está en fototerapia varios días y que no está lactando bien o no le están dando leche de manera adecuada, el foco de la fototerapia nos va a llevar a un grado de deshidratación. Y si nosotros no manejamos la vía periférica de manera adecuada, al niño lo que vamos a causar es que se deshidrate, por más que tengamos vía, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo mal es que no estamos tomando en cuenta la fototerapia, no estamos tomando en cuenta que el niño no está tolerando bien la vía oral y no estamos tomando en cuenta que el niño puede estar vomitando o puede estar con diarrea. Entonces esas cosas te llevan a una falta de aporte, de líquidos. ¿Qué más? Esta es una tablita que tienen que acordarse porque es pregunta de examen y se divide en dos procesos, uno escaso aporte y excesiva pérdida. Es de acuerdo a los procesos patológicos que tenemos en el organismo. Por ejemplo, en los procesos gastrointestinales, diarrea, vómitos, ingesta de laxantes, síndromes de malabsorción que te pueden llevar a lo que es la pérdida de lo que son los líquidos. En los procesos renales te puede dar poliuria, nosotros orinamos bastante, ¿no? En mayor frecuencia, diuréticos y nefropatías, sobre todo las nefropatías tubulares, ¿no? Eso te puede llevar a una deshidratación. En procesos cutáneos, las quemaduras, fiebre, ejercicios físicos intensos, obviamente, ¿no? Calor intenso, ¿no? En procesos gastroendocrinológicos te puede llevar a lo que es la diabetes. Bueno, en realidad la diabetes no, sino un proceso en el que nosotros no estamos haciendo un adecuado manejo del paciente diabético, ¿ya? Y peor si es pediátrico. Diabetes insípidas, síndrome de pérdida de sal, síndrome adrenogenitales, ¿no? Que te puede llevar al proceso de lo que es la diarrea. Y en el escaso aporte, ayunas, ¿no? Hay una disminución de la ingesta de agua y lactancia materna, como les he dicho. Muchas veces cuando es su primer parto, su primer hijo,
no saben darle de manera adecuada la leche al niño, ¿ya? Por eso es que se deshidrata el paciente, ¿no? O no le dan cada hora que le tienen que dar. Por ejemplo, al paciente recién nacido tienen que darle la mamá cada 3 horas. Y muchas veces la mamá o se duerme o no tiene una técnica adecuada para darle la lactancia, no lacta al niño, ¿no? Entonces llega una deshidratación hipernatremia. Por lo general siempre se eleva lo que es el sodio por el escaso aporte de lo que son los líquidos. ¿Qué más? En cuanto a la clasificación, vamos a tener 2 tipos de clasificaciones. Según el grado según la clínica, según el grado de deshidratación, vamos a tener el leve, moderado y grave. ¿Qué digo el grado de acuerdo a lo que es la clínica del paciente? Nosotros vamos a examinar al paciente cefalocaudal y vamos a tomar parámetros, por ejemplo, la fontanela, las mucosas, los ojos, los segmentales, llantos sin lágrimas, signos de pliegue, frecuencia cardíaca, pulso, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de peso. Todos esos aspectos, todas esas manifestaciones clínicas nos van a llevar a clasificar al paciente. Un paciente deshidratado leve, moderado y grave, que vamos a ver más posteriormente. El otro tipo de clasificación es de acuerdo al tipo de deshidratación. Entonces, si hablamos de acuerdo al tipo de deshidratación, vamos a tener hipotónico, hipertónico, isotónico. ¿Qué pasa en esta clasificación? Lo que toma en cuenta es cuánto de agua hemos perdido o cuántos solutos hemos perdido, ¿ya? Que se clasifica también en hipernatremio, si el sodio está elevado, hiponatremio, si el sodio está bajo, o isonatremio, cuando el sodio está dentro de parámetros normales, que vamos a explicar posteriormente. Ahora, actualmente las revistas que están manejando para la clasificación de lo que es un estado de deshidratación toman en cuenta mucho lo que es el peso. Obviamente en el paciente que es controlado, no en el paciente que no tiene ningún control y no sabemos cuánto de peso tenía antes de que se produzca la diarrea, ¿ya? En esos pacientes vamos a tomar en cuenta la pérdida del peso. Cuando pierde menos del 5% es leve. Cuando pierde entre el 5 al 10% es una deshidratación moderada, y cuando pierde más del 10% es una deshidratación grave, ¿ya? Eso es lo que se maneja actualmente. ¿Por qué? Porque el niño tiene que hacerse controles periódicos. Obviamente que en Bolivia, lamentablemente en determinadas zonas no se hacen estos controles, no se puede tomar ese tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque si me viene un paciente y ha ido al médico hace 5 meses, no sé cuánto de peso ha perdido, ¿no? Entonces no puedo clasificarlo de esta forma. Pero lo ideal y lo que actualmente se maneja es este tipo de clasificación. Ahora, esta clasificación se realiza en menores de 35 kilogramos. En más de 35 kilogramos el peso varía. Por ejemplo, para una deshidratación leve nosotros tomamos un 3%. Para una deshidratación moderada nosotros vamos a tomar entre 5 a 7%, y para una deshidratación grave más del 7%, ¿ya? Esto en pacientes que tienen más de 35 kilogramos. ¿Han entendido? Entonces, según el grado de pérdida o según el grado desde el punto de vista clínico, nosotros, de acuerdo a la escala de Gorelick, utilizamos varios puntos, varios parámetros, ¿no? Que ustedes tienen que saber. Los principales parámetros que toma la escala de Gorelick es ojos hundidos, ausencia de lágrimas, ¿no? Después mucosa seca, pérdida de turgencia cutánea, deterioro del estado neurológico. Es muy importante. Los aspectos con negro, o un poco más ennegrecidos, son los aspectos que tienen que tomar en cuenta ustedes, de manera que estos aspectos te dan el estado global del paciente, cuánto de deshidratado está el paciente, y te dan el grado de gravedad del paciente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el pulso radial,
frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto, respiración anormal, diuresis disminuida, ¿qué más? Tiempo del relleno capilar más de 2 segundos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, van a poder puntuar, van a colocar la puntuación entre 3 leve, 3 a 5 moderado, 6 a 10 grave. ¿Esto por qué? Cada aspecto vale un punto, ¿ya? Y entonces tu paciente, si tiene cualquiera de estos aspectos, va a valer un punto. Si tiene más de 3 aspectos de lo que les he mencionado, va a estar, por ejemplo, en deshidratación leve, ¿no? Si tiene entre 3 a 5, va a ser moderado, y si tiene entre 6 a 10, va a estar grave. Los parámetros que tomamos en cuenta entonces son la pérdida de peso, que eso tiene que acordarse en un paciente. Nosotros tenemos que ver con cuánto de pérdida de peso va a llegar el paciente. En una deshidratación leve, el paciente llega en lactantes menores de 2 años, los lactantes menores y lactantes mayores, vamos a tomar en cuenta el 5% de la pérdida de peso. En niños mayores, más de 2 años, vamos a tomar el 3% de la pérdida de peso. El estado de la conciencia, obviamente que el paciente, si no ha perdido mucho líquido, tiene que estar alerta, vigil, ¿ya? El estado, la fontanela anterior, normal, ¿no? El tono ocular, normal. Si tiene presencia de lágrimas, ¿no? Mucosa oral hidratada, urgencia de la piel, pliegue si está ausente, pulso normal, gasto urinario normal, sed normal y respiración normal. Entonces, en el grado moderado vamos a poder ver que ya hay una alteración en el paciente. Por ejemplo, en la pérdida de peso va a estar hasta el 10%, en lactantes menores, en niños hasta lo que es el 6%, en la grave va a estar entre 15% hasta 9%. Entonces, ustedes tienen que valorar cada aspecto del paciente, desde la parte cefalocaudal hasta la parte distal, ¿ya? Pérdida de peso, fontanelas, después tono ocular, si tienen nocturnos o no tienen nocturnos, si está moderado o grave, ¿ya? Lo más importante que ustedes tienen que ver, gasto urinario, ¿ya? ¿Qué más? Estado de la conciencia del paciente, si tiene lágrimas el paciente, ¿ya? Eso le va a dar la característica si es muy patológico o no está tan patológico el paciente. Entonces, de acuerdo al tipo de deshidratación, ¿no? De acuerdo a la pérdida de agua y solutos, vamos a clasificar en hipertónica, isotónica y hipotónica. Cuando el paciente pierde bastante agua y no sodio, lo que vamos a tener es una hipertónica. ¿Qué va a pasar con este paciente? El sodio va a estar aumentando, ¿no? ¿Cuánto es lo normal del sodio? 35, sí. 185 a 145. Entonces, en esta deshidratación, lo que va a estar aumentado es el sodio. Es una deshidratación hipernatremia, ¿ya? La osmolaridad obviamente va a estar aumentada, entre 310, y lo que va a afectar es el compartimento intracelular, ¿ya? En la deshidratación isotónica, obviamente que si decimos isotónica, los dos componentes, tanto el agua y el sodio, se han eliminado de igual magnitud o de igual cantidad. Entonces, ¿qué queremos decir? El agua se ha eliminado, similar a lo que es el sodio, y esto podemos tener dentro de parámetros normales entre 130 a 150, lo que es el sodio, y vamos a tener una osmolaridad entre 280 y 310. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? ¿Cómo es? ¿Cuántas? No. Ya pues, ¿quién dice? ¿Nadie? 175, 275. Y en rojo se les he colocado el primer tema, ¿no? Está bien. ¿Ya?
Entonces, la deshidratación hipotónica, lo que va a pasar es que el agua va a disminuir, el sodio va a aumentar y lo que nos va a llevar a un sodio de 130 miliequivalentes con una osmolaridad de 280 y el compartimento afectado va a ser el extracelular. Entonces, si hablamos de deshidratación, según la concentración del sodio, ya que ustedes ya saben bien, vamos a tener una deshidratación isonatómica. Entonces, la deshidratación isonatómica está entre 130 a 150 miliequivalentes, está dentro de parámetros normales. Pérdida proporcionada de agua y electrolitos, los dos se van a perder en la misma cantidad, ¿ya? Esto generalmente se da más frecuente en procesos gastrointestinales, ¿ya? Y lo que nos va a llevar a una complicación es una complicación a nivel de lo que son los riñones, una acidosis metabólica y a un shock. Ya. Eso. Entonces la deshidratación hiponatrémica es menor a 130 miliequivalentes. Va a haber mayor pérdida de electrolitos que agua. También se va a dar en procesos gastrointestinales y en procesos de patologías suprarrenales. ¿Ya? Las complicaciones nos va a llevar a una isonatremia. Y lo más importante, esta patología de la hiponatremia, nosotros no tenemos que hacerle una corrección rápida, ¿ya? Lo podemos hacer entre 6 a 8 horas. Si nosotros vemos una deshidratación hiponatrémica, ¿por qué? Porque lo que le vamos a causar al paciente es un edema cerebral. Como ya les he explicado, ¿no? Proceso de ósmosis y proceso de difusión, ¿no? Entonces, de mayor cantidad a menor cantidad, el cerebro se va a edematizar, ¿ya? Tiene que tener mucho cuidado para hacer el manejo del paciente. En una deshidratación hipernatrémica está el sodio por encima de lo que son los 150 miliequivalentes y vamos a tener mayor pérdida de agua que electrolitos. También la causa es gastrointestinal. Generalmente esta deshidratación hipernatrémica es por un mal manejo, ¿no? En el paciente. ¿Por qué? Porque le hemos puesto bastante sodio, ¿ya? En vez de mejorar al paciente cuando están internados, nosotros no hemos tomado ese aspecto muy importante y lo que hemos hecho es colocarle bastante sodio. Entonces, ¿qué sería una iatrogenia? Porque nosotros estamos causando ese proceso. Las complicaciones más frecuentes son neurológicas, ¿ya? Y tarea de la casa van a ir a buscar qué complicaciones se produce con una hipernatremia en el cerebro. Entonces, las manifestaciones clínicas, de acuerdo a lo que son los procesos que ya les he mencionado, si es isotónico, vamos a tener un pulso rápido, frialdad, ¿ya? ¿Qué más? Palidez séptica, es una piel marmórea, una piel reticular, ¿ya? ¿Qué más? Una presión arterial baja, pliegues positivo, piel altario seca, mucosas secas, fontanela deprimida, globo ocular deprimido, sensorio letárgico y convulsiones raras. No presenta raras, no presenta convulsiones. En una deshidratación hipotónica, el pulso está muy rápido, tiene frialdad, palidez, ¿no? La presión arterial está muy baja, el pliegue muy positivo, piel al tacto húmeda, mucosas viscosas, fontanela totalmente deprimida, globo ocular muy deprimido. En el paciente hipertónico van a tener un pulso menos rápido, ¿no? Lo más importante que tiene que ver en el paciente hipertónico es que este paciente sí presenta convulsiones. ¿Y por qué presenta convulsiones? Porque ustedes me van a decir la próxima semana qué patología le va a dar al paciente, ¿ya? Entonces también vamos a tener el sensorio irritabilidad, globo ocular deprimido y mucosas ásperas, ¿ya? Esas son las características clínicas con las cuales su paciente va a llegar al hospital. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo diagnostican ustedes la deshidratación? ¿Qué?
totalmente clínico. No hay un laboratorio que pueda decir que el paciente está con deshidratación o no está con deshidratación. Ustedes tienen que revisar al paciente, revisar todos los signos que les he indicado para poder determinar en qué grado de deshidratación está y qué plan van a realizar. Del plan A al plan B o el plan C. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a establecer el grado de deshidratación, el tipo de deshidratación y vamos a planear qué vamos a hacer con esta deshidratación. ¿Cómo vamos a rehidratar al paciente? Entonces ya hemos dicho, el diagnóstico es totalmente clínico, ¿no? Actualmente se utiliza lo que es la pérdida de peso, pero en Bolivia seguimos utilizando los datos clínicos para hacer los tipos de planes, el plan A, plan C, y plan B y plan C. Entonces, nosotros tenemos que ir en el paciente a evaluar tres aspectos. Vamos a ir a observar, vamos a ir a explorar y vamos a ir a decidir. ¿Qué vamos a ir a observar? Lo que ya hemos dicho. Condición del paciente, si está alerta, está excitado. El paciente cuando está alerta es un paciente tranquilo, un paciente que colabora. A no ser que sea un niño que tenga un poquito de una conducta muy irritable, es muy diferente, ¿no? El paciente que está deshidratado, ¿ya? Entonces en la situación B es un paciente totalmente irritado, totalmente molesto, no obedece, no quiere hacer nada, independientemente cuando está la mamá, no hace caso, ¿no? El paciente no está confundido, no sabe lo que quiere, ¿no? Y en el grado C es muy importante saber que el paciente está letárgico. ¿Qué quiero decir? Está somnoliento, está con ganas de dormirse. Entonces el paciente tiene que diferenciar entre esas cosas, ¿no? En la condición general, el paciente en la situación A está alerta, en la situación B está irritado y en la situación C está letárgico. ¿Ya? Los ojos normales, hundidos, muy hundidos. En oftalmos leve y en oftalmos moderado y en oftalmos severo. Lágrimas. En los normales hay presencia de lágrimas, en la situación C ya no hay lágrimas. ¿Ya? Tienen que darse cuenta, el paciente somnoliento, el paciente sin lágrimas, el paciente muy seco, el paciente que ha tenido más, en el signo del pliegue más de 2 segundos, ese paciente es candidato a entrar a un shock hipovolémico. Es lo que tienen que aprenderse. ¿Qué más? Una vez que nosotros observamos, exploramos y decidimos, nosotros le vamos a clasificar en plan A, plan B o plan C. ¿Ya? Ahora, hay otro método, el de DACA, que actualmente se está utilizando, clasifica en sin deshidratación, con deshidratación y choque hipovolémico, directamente. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con sin deshidratación? Que el paciente está estable, está alerta, ojos normales, boca normal, lengua normal, respiración normal y sed normal. ¿Ya? Cuando el paciente está deshidratado tenemos un estado irritable, sediento, el niño quiere tomar bastante líquido, quiere tomar bastante agua. ¿Qué más? Los ojos están hundidos, ¿no? Ojos, las lágrimas, el llanto sin lágrimas, un niñito que viene llorando y no tiene lágrimas, ese niño está deshidratado. Peor si está excitado, peor si tiene respiración rápida y peor si tiene sed aumentada. El niño quiere tomar bastante. Cuando ya no quiere tomar el niño, ya es un grado patológico, ya es un shock hipovolémico, puede estar entrando el niño a un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que valorar todos esos aspectos que ya hemos mencionado, que ya hemos repetido y que tienen que aprenderse, y nosotros le vamos a colocar el plan A, plan B y plan C. Ahora, ¿cómo decidimos? ¿Cómo deciden ustedes cómo le van a hidratar a su paciente? Porque hay dos vías, ¿no? Podemos utilizar la vía oral, la vía endovenosa, ¿ya? ¿Cómo decides? Si toda la vía oral está alerta y no está irritable, A. ¿Ya? Entonces nosotros todo lo que hemos tomado en cuenta vamos a colocar al paciente y vamos a decidir por qué vía le vamos a colocar, qué líquidos le vamos a dar, cómo vamos a hacer la reposición de lo que es el déficit y cómo vamos a hacer la corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Ahora, ¿qué es el plan A? ¿Cómo es el plan A? ¿Cómo es? ¿Qué?
al paciente qué? ¿Está? ¿Qué? Está consciente, está alerta, está vigil, no tiene tantos signos de deshidratación, no tiene las mucosas secas, no tiene signos de pliegue, no tiene un llenado capilar más de 2 segundos. ¿Qué más? No tiene llanto con lágrimas. Entonces, a este paciente, aparte de eso, si tolera la vía oral, le vamos a hacer el plan A. ¿Y en qué consiste el plan A? El plan A es domiciliario. ¿Ya? Es lo que tienen que saber. Plan A es domiciliario. Nosotros llega el niño, lo vamos a valorar y le vamos a dar ¿qué? Sales de hidratación. Vamos a hacer la terapia TRO, que se hacía, ¿no? Terapia TRO, que se hace terapia de rehidratación oral, o solución de deshidratación oral. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que la alimentación, el ABC, la alimentación. En este paciente no le vamos a decir a la mamá, no le dé comida. ¿Ya? Por más que tenga un vómito esporádico, le vamos a decir a la mamá que le dé bastante su pecho. ¿Ya? No le vamos a decir, no, el pecho o la leche está mal. Tiene que darle el pecho bastante al niño. ¿Qué más? Tenemos que indicarle cómo va a tolerar la comida, qué dieta puede ser. Muchas veces antes se decía o se indicaba la dieta astringente. ¿Saben cómo es la dieta astringente? Es una dieta que se utiliza para poder disminuir lo que es la diarrea osmótica, preferentemente. Pero actualmente se ha visto que no es tan adecuado. ¿Por qué? Porque es una dieta en base a lo que es de canela, ¿ya? Después es maicena, plátano, manzana, ¿no? Esas cositas se le da al paciente. Se le dice a la mamá que no le dé tantas soluciones hipertónicas, ¿ya? Entonces, nosotros le tenemos que recomendar a la mamá que continúe la alimentación. Si está tomando leche, que continúe tomando la leche materna de la mamá. Y la consulta educativa, tenemos que educarle a la mamá sobre la higiene que tiene que tener el niño. Entra al baño, se lava la manito, sale del baño, se lava la manito, antes de comer se lava la manito. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la principal causa para la complicación de una deshidratación es la diarrea. ¿Ya? Entonces nosotros a la mamá, lo que tienen que saber ustedes es domiciliario, es ambulatorio, nosotros le mandamos un centro de deshidratación a la casita, le enseñamos la dieta, le enseñamos que tiene que tomar bastante bebidas alcohólicas y educación en higiene. ¿Ya? Ahora, hay métodos que actualmente se están utilizando. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver cuánto de pérdida ha tenido el paciente, cuántas deposiciones están haciendo, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ver si le damos entre 10 ml kilo peso a 50 ml kilo peso, dependiendo de la pérdida del paciente. Pero lo más correcto es decirle al paciente que si hace una deposición, la misma cantidad le tienen que dar en líquidos, pues, ¿ya? Hace caquita, le damos líquidos. Hace caquita, le damos líquidos. Y la misma cantidad, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque si no le damos la misma cantidad, el paciente igual de la misma forma se va a llegar a deshidratarse. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Quiénes no podemos darle líquidos al paciente? ¿Ven? Pacientes renales, ¿ya? Puede ser. ¿En quiénes no le vamos a dar? En choques hipovolémicos. El paciente ya está choqueado. Como ya hemos visto, hemos clasificado al paciente, no le podemos comenzar con la solución vía oral, por más que estén en el campo. En todo caso, si ustedes se encuentran en el campo, no pueden colocarle una solución endovenosa, lo que tienen que hacer es colocarle una sonda naso o orogástrica. ¿Ya? Por ahí le podemos colocar la vía. Pero esos son en casos que ustedes se encuentren en lugares distantes. Las contraindicaciones absolutas: choque hipovolémico, hilo paralítico. Cuando nosotros no escuchamos otros hidroaéreos en el abdomen, no le podemos dar. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que examinarle al paciente. En pacientes sépticos,
En pacientes que, por más que nosotros le hemos dicho a la mamá y le hemos dado las indicaciones claras de cuánto le tiene que dar al paciente y el niño sigue vomitando, no tiene tolerancia oral, directamente nosotros pasamos a cáncer. ¿Ya? ¿Qué más? El paciente, obviamente, ¿no? Si el paciente está con una disminución de lo que es la conciencia, obviamente que ese paciente no va a poder tolerar la vía oral, ¿no? Entonces le tienen que colocar la vía endovenosa. Contraindicaciones, empeoramiento durante la rehidratación. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de la vía oral es un proceso fisiológico. No vamos a llegar a una iatrogenia, no le vamos a colocar mucho sodio, no le vamos a colocar poco sodio, no le vamos a colocar mucho líquido, no le vamos a colocar poco líquido, ¿no? Entonces es fisiológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño va a tomar y lo que el organismo requiera va a reabsorberse, ¿ya? Requiere sodio, va a reabsorberse sodio, requiere potasio, va a reabsorberse el potasio, ¿no? Es un método muy barato. ¿Por qué? Porque solo nosotros utilizamos un sobrecito de rehidratación oral, ¿no? El que ha utilizado es la OMS, que les voy a decir con qué está formado. Reduce el número de ingresos, ¿no? Y la introducción a la alimentación es un poco más precoz. Ahora, ¿saben por qué se forma el sobrecito de hidratación oral? Ya. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 1975 coloca este tipo de sobres. El sodio, aproximadamente 90 mil equivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de 90 mil equivalentes, hablamos de una solución hipertónico, hipotónico o... Es una solución hipertónica, ¿no? Está aumentado del tono. ¿Qué más? El potasio, 20 mil equivalentes, el cloro, 80 mil equivalentes, el bicarbonato entre 30 mil equivalentes, la glucosa entre 111 mil equivalentes, con una osmolaridad de 330. ¿Qué quiere decir eso? ¿La osmolaridad cuánto está? Aumentada. ¿Cuánto es lo normal? Entonces es una solución hiper osmolar. ¿Ya? ¿Por qué no se le da mucho a esta solución hiperosmolar? ¿Por qué ya no se utiliza? ¿Por qué creen? ¿Qué complicaciones? Como hemos dicho, ¿no? Tiene que ver la osmolaridad. Cuando se le da este tipo de solución hiperosmolar, lo que hace, en vez de ayudarnos, nos aumenta lo que es la vía osmótica. ¿Ya? Es lo mismo que darle cuando van a su consultorio. Muchas veces le dicen Gatorade, después les dan, ¿qué van a dar? Powerade, después que les dan Coca-Cola, ¿no? Después que les dan maicena y todavía cruda, ¿no? Medio coser, le dice la mamá. Entonces, ¿están haciendo bien? No, por el mismo derecho, la osmolaridad es muy alto. ¿Ya? Claro que el niño tolera porque es rico, ¿no? O sea, tiene un sabor que hasta vos no se tomar. Inclusive cuando ustedes tienen diarrea seguro van y se toman un Powerade. ¿Quién no se ha tomado, no? ¿Qué? Se toma, pero no tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque la osmolaridad está muy elevada. Y si hablamos de osmolaridades, ¿qué hemos dicho?
De un lado, nosotros estamos tomando a través del tubo digestivo toda la osmolaridad que estamos metiendo. Lo que vamos a hacer es que esa osmolaridad que estamos introduciendo con el Powerade o Gatorade que produzca más diarrea. Entonces al niño le van a dar ahora Powerade o Gatorade y le dan. Le dan. Muchas veces viene, mi hijito estaba bien, ha tomado, pero le he dado Gatorade y tiene más diarrea. Porque a veces con más diarrea, no le den, chicos, no es bueno. Le van a hacer deshidratar más. Y ese niño no se va a mejorar, va a internarse. ¿Ya? No va a mejorar nada. Entonces, en 2002 se ha tratado de bajar lo que es la osmolaridad. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho? Tratar de bajar lo que es el sodio a 75 miliequivalentes, potasio 20 miliequivalentes, cloro 65 miliequivalentes, la base, lo que es el citrato, se ha manejado, y la glucosa 75. ¿Qué conocen ahora con esa composición? ¿Qué sabes de deshidratación en el mercado con eso? ¿Qué? ¿Tienen juguitos? El curadín, que es de sal. ¿Ya? Lo que mejor pueden utilizar es el de sal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya viene en presentaciones de sachet. Entonces el niño, inclusive el sabor es agradable, entonces el niño va tolerando la hidratación. ¿Ya? Pero no hay problema si ustedes están en un centro de salud público, seguimos utilizando el de alta osmolaridad. El otro. El que dice la OMS. Pero si están en un privado, tienen la capacidad de poder comprarse, mejor el curadín. ¿Ya? Ahora, el de sal es de baja osmolaridad. ¿Ya? Si vemos, está con 60 miliequivalentes el sodio, el potasio 20 miliequivalentes, el cloro 50 miliequivalentes, el citrato 30 miliequivalentes, la glucosa 111, esto se mantiene, y la osmolaridad tenemos 271. ¿Qué tenemos? Una osmolaridad baja. ¿Ya? Que es más tolerable para el paciente pediátrico inclusive. ¿Ya? Entonces, eso. Ya saben la composición. ¿Vale? Cuando vienen al internado se les pregunta, ¿por qué se ha formado de las sales de hidratación oral? Y no se responden. ¿Por qué? Entonces, eso, chicos, tienen que aprenderse por qué está formado. Estos otros, que es de la que son de otras investigaciones, no les hablo mucho. Lo que quiero que me aprendan es de la OMS, ¿ya? Y lo que tiene es de sal, nosotros manejamos bastante de sal en Bolivia, y el curadín. ¿Ya? Entonces, si el paciente viene con un grado de deshidratación, como ya les he explicado, tienen que ustedes valorar cefalo caudal al paciente, y lo han clasificado en plan B. ¿Qué hacen en el plan B? ¿Cómo es el plan B? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Combinado? ¿Cómo combinado? Se observa la primera hidratación por algunas horas y después se va bien para casa. Ya. Lo que se hace en el plan B es un plan, ya hemos dicho, el plan A es domiciliario, ¿no? Le enseñamos todo el ABC, que tiene que tomar. El plan B es una internación transitoria. ¿Ya? Lo vamos a internar al paciente en el hospital. Hay salas de hidratación en todos los hospitales actualmente casi. Y a este paciente le vamos a administrar, y quiero que aprendan esto bien porque después no saben, de 50 a 100 ml kilo peso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, si tenemos un paciente de 10 kilos, que nosotros hemos indicado, está irritado, está sediente,
tiene bastante, quiere tomar bastante líquido, tiene enoptalmos moderado, lágrimas escasas, mucosa seca, signo de pliegue positivo. Entonces, en este paciente nosotros vamos a colocarle el plan B. El plan B consiste en que nosotros a este paciente le vamos a internar entre 4 a 6 horas en una sala de terapia, ¿ya? De rehidratación, no terapia de la... ¿ya? Entonces nosotros vamos a calcular 10 kilogramos. ¿Cuánto le vamos a dar? Nosotros vamos a colocarle, por ejemplo, el paciente está deshidratado, pero después no está vomitando, le podemos dar entre 50 a 100 ml kilo peso. Le vamos a dar aproximadamente 100 ml kilo peso. Perdón, por 100, ¿cuánto nos va a salir? 1000. Esos 1000 nosotros le tenemos que dar en 4 a 6 horas al paciente. ¿Ya? Si le vamos a dar en 4 horas, por lo general se utiliza, estos 1000 la vamos a dividir entre las 4 horas. ¿Cuánto nos va a salir? 250 ml kilo peso. ¿Ya? Perdón, 250 ml. Estos 250 ml lo vamos a dar cada 15 minutos. ¿Ya? Cada 15 minutos le vamos a dar con cucharita o en un vasito para que tolere el paciente. ¿Ya? Entonces nosotros ¿cuánto le vamos a dar cada 15 minutos? Lo dividimos entre 4, aproximadamente 62 ml. ¿Ya? Entonces, tú a tu paciente a tolerancia, le vas a dar 62 ml cada 15 minutos. ¿Entienden? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Cuando ustedes se quedan con un paciente y les indican, te vas a quedar con el paciente, pero vas a hacer el plan B, ustedes cada 15 minutos tienen que darle al paciente. ¿Ya? ¿Cómo? En cucharita o en jeringa, que se utiliza actualmente. Entonces, pero si este paciente presenta vómitos, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a esperar unos 15 minutos a 30 minutos y así le vamos a volver a dar la toma. ¿Ya? Entonces, si sigue vomitando el paciente, nosotros decimos que el plan B ha fracasado y vamos a pasar a un plan C. ¿Ya? Que es el plan C endovenoso. Pero, técnicamente este plan C, quiero que les quede claro, no le vamos a hacer una rehidratación para shock, ¿ya? O para plan C que nos han negado. En este plan B, nosotros podemos hacer dos tipos: vía oral, como les he dicho, o endovenoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro niño no está tan deshidratado para pasar al plan C, pero hemos tenido una intolerancia oral. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la vía endovenosa, vamos a pasarle a 20 ml, y nosotros, si el paciente vomita, cada 15 minutos por una hora. ¿Ya? Es lo que se puede hacer. ¿Qué más? ¿Han entendido, no? Sí. Así de sencillo. Ahora, para hacer este plan, ustedes tienen que hacerse una hoja de monitoreo, una hoja de balanza de líquidos, los líquidos ingeridos, líquidos eliminados y tu balance. ¿Ya? Frecuencia cardíaca, pulso, llenado capilar, todo eso tienes que monitorearle tú cuando estés haciendo este tipo de balance. En una hoja de monitoreo, una hoja de balance. ¿Qué más? Ahora, ¿en quiénes vamos a decir que este plan ha fracasado? Si empeora la deshidratación. Le estamos dando al paciente 62 ml, pero muchas veces el paciente viene con una diarrea que es abundante, líquida en varias oportunidades y se está deshidratando más que el paciente. Tú lo has clasificado en deshidratación moderada y el paciente sigue haciendo deposiciones en abundante cantidad y en varias frecuencias, ¿no?
varias veces. Entonces tú le vas a pasar directamente al plan C. ¿Ya? ¿Qué más? No se corrige la deshidratación en 8 horas. Nosotros, a pesar de que hemos tenido al paciente 4 horas, le hemos rehidratado, ha vomitado o no estaba tolerando bien, y en las 8 horas no se ha corregido, pasamos a biliendovenosa. ¿Ya? Rechazo de la toma con el paciente porque se ha aburrido, se ha cansado, el niño quiere dormir, pero sigue haciendo diarrea, vamos a pasar a la vía endovenosa. Presencia de vómitos, obviamente, ¿no? Si el paciente sigue vomitando, no tolera la vía oral, vamos a pasar a la vía. Distensión abdominal, esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, porque está sediento, va a tomar. ¿Ustedes han hecho ejercicio alguna vez? ¿Nunca? Tienes que ir a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar en este paciente, se va a distender el abdomen, ¿ya? Y nos puede dar un hilio. ¿Qué más? Va a vomitar el paciente, ¿no? Entonces no va a tener una buena tolerancia. Tenemos que pasar al cáncer. Lo mismo, gasto fecal mayor, el paciente está haciendo más caquita de lo que le estamos hidratando. Entonces nosotros nuevamente tenemos que pasar al cáncer. Se debe iniciar la hidratación endovenosa entonces en todos estos pacientes que han presentado todas estas complicaciones. En la fase de rehidratación, en las dos fases, muchas veces te dicen hay que hacer una fase de rehidratación y una fase de mantenimiento. En la fase de rehidratación vamos a tomar en cuenta la estimación del déficit, como les he dicho, ¿no? ¿Cuánto de pérdida de peso ha tenido? ¿Cuánto creen que ha hecho de las deporciones? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer, de acuerdo al peso significativo, vamos a tomar un volumen de 50 ml por peso aproximadamente que le tenemos que rehidratar al paciente. ¿Qué más? Deporción del déficit, ya hemos dicho, 4 a 6 horas el paciente tenemos que hacerlo hasta las 8 horas. Después de recibir un fracaso terapéutico y pasamos a la vía endovenosa. Esto es muy importante y es la patología que maneja por una hipertonía, ¿no? O hipernatremia. ¿Por qué no se puede hacer una rehidratación oral en menos de 12 horas a un paciente? ¿Qué? Sí, una causa es el edema y otra causa es una patología muy importante que ustedes tienen que saber para que no le provoquen al paciente. Y luego vamos a ver la valoración del estado de hidratación. Entonces, una fase de rehidratación oral no debe durar más de 12 horas en un paciente. ¿Ya? Y la fase de mantenimiento. Al niño le vamos a indicar a los papás la forma de dar, cómo tienen que dar las fases de rehidratación oral, ¿no? El número y el volumen de la. Por lo general, en el mantenimiento le vamos a decir al papá, hace caquita y la misma cantidad le tienes que dar en sales de rehidratación a tu hijito, ¿ya? Para que no se deshidrate. Después pasamos al plan C. ¿En quién está indicado el plan C? ¿Ya? En pacientes menores de 3 meses. Un niño tiene menos de 3 meses, no le van a dar plan de hidratación oral, ¿ya? Es endovenoso. Muchas veces por no complicarnos y por no internarlo, se le hace rehidratación oral, pero no se debe hacer, ¿ya? Se le debe internar y colocar vía endovenosa. Intolerancia a la vía oral, choque hipovolémico, alto gasto fecal y trastorno severo de lo que es la conciencia. Entonces, ¿cómo le vamos a hidratar al paciente? ¿Cómo le hacemos la terapia? ¿Cómo le hidratan? ¿Cómo le van a decir al paciente? ¿Con qué indicación le van a colocar? Ya. Entonces tenemos una fase de hidratación rápida. El paciente ha llegado con todas estas características. El
paciente está deshidratado, está somnoliento, ¿no? Está durmiendo el paciente, tiene un pulso mayor a 2 segundos, tiene signos de pliegue, intolerancia oral, llanto sin lágrimas. ¿Qué más? Presión arterial baja. ¿Qué más? Fontanela muy deprimida. ¿Qué más? ¿Qué más van a valorar en el paciente? Taquicardia. ¿Qué más? ¿Qué? Mucosas muy secas. ¿Qué más? Enotamo severo. ¿Qué más? Entonces, todo eso van a valorarle a su paciente y lo principal, ¿no? Hemos dicho si está haciendo diuresis o no está haciendo diuresis. ¿Cuánto es la diuresis normal? En hora por kilo peso. ¿Y cuándo ya decimos anuria? Porque es importante. El diuresis en kilo peso hora, ¿cuánto es lo normal? ¿Cómo es? Tienen que saber, ¿no? ¿Por qué tienen que saber eso? Porque si no saben y su paciente en 4 a 6 horas no está orinando, ¿qué complicaciones va a producir? ¿Qué? ¿Qué? Puede causar infección. Infección. No, estamos hablando de diarrea. Puede ser, ya digamos, no sé, insuficiencia renal, renal o renal. ¿Qué tipo puede? Una insuficiencia renal. ¿Ya? Tu paciente se está secando, no va, es como el chasis del auto, ¿no? Cuando no tiene agua, le seguimos haciendo carburar, se va a fundir todo. Y lo mismo va a pasar en tu paciente, se va a fundir su riñón. Entonces tienen que valorar cuántas veces está orinando y cuánto está orinando el paciente. Entonces, en el plan C, la primera hora vamos a colocar entre 50 ml y peso hora. ¿Qué quiero decir? Que si nuestro paciente, esto es tomen en cuenta, esto es muy importante, cuando no tiene ninguna patología de base. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en pacientes desnutridos, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia renal, no se le da este plan de esta forma. ¿Ya? Este plan se hace en pacientes que no tienen ninguna patología de base. ¿Ya? Pónganse esto, ¿por qué? Porque si van a tener un paciente desnutrido, lo que va a pasar es que este paciente desnutrido, en la mayoría de los casos, va a tener una hipoalbuminemia. Lo que vamos a hacer es enchaparle el paciente más. ¿Ya? Por eso no se hace. Igual en la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener un paciente con 10 kilogramos. Lo que vamos a hacer es multiplicarle por 50 ml. ¿Ya? 50 por 10. 500 ml. Esto vamos a colocar pasar 500 ml en una hora, indicando que es la primera carga. ¿Ya? Nosotros tenemos que pasarle 50 ml a 60 ml en una hora, chicos. Inclusive las vías actuales te dicen que puedes pasarle en menos tiempo, hasta en 30 minutos, pero en pacientes sanos, obviamente, que no tienen una patología de base. ¿Ya? Ahora, en pacientes que tienen patología de base vamos a utilizar esto, de 20 ml kilo peso en dosis, pero también en una hora. ¿Pero qué va a pasar? Nosotros le vamos a pasar primero 20 ml kilogramo, vamos a valorar el paciente. ¿Ya? Si se está hidratando de manera adecuada, no se está hidratando, o estamos colocándole o estamos haciendo edemas. ¿Ya? Después vamos a colocarle otros 20 ml si el paciente lo requiere, y le podemos colocar otros 20 ml en una hora si el paciente lo requiere, si sigue deshidratado. ¿Ya?
Entonces lo mismo, vamos a colocarle casi 60 ml, pero controlando al paciente. ¿Ya? No como a un paciente sano que le podemos colocar 50 ml en una hora. Y después recién valorar el estado de hidratación del paciente. ¿Qué más? La segunda hora, esto lo hemos puesto en la primera hora. En la segunda hora le vamos a pasar 25 ml y la tercera hora 25 ml. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a pasar al paciente en 3 horas 100 ml kilo peso. ¿Entienden? ¿Ya? Es una fase de hidratación rápida. ¿Cuáles son las ventajas? Normo hidratado, ¿no? Se va a ir normo hidratado rápido. Recuerdo normo hidratable, obviamente que los líquidos ya van a estar de manera adecuada, el paciente ya no va a estar tan somnoliento, va a estar más alerta. Vamos a iniciar lo que es la terapia de deshidratación oral o iniciamos lo que es la alimentación precoz. Nos acorta el tiempo de estadía en el hospital y acorta la utilidad de la vía venosa. Contraindicaciones: en recién nacidos, como ya les hemos dicho, hasta los 3 meses. En atremias mayores de 160.000 equivalentes, nefropatías, cardiopatías, síndrome de Sindel. Lo que vamos a producir en algunas ocasiones, y tenemos que tener cuidado, es el edema cerebral. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Ya hemos dicho, reparar rápidamente el déficit de agua y electrolitos, reponer las pérdidas y permitir la alimentación precoz. Entonces, como ya hemos dicho, esta fase de deshidratación tiene una fase rápida, inicial, que ya les he explicado, una fase de mantenimiento y una fase de reposición. ¿Ya? Es lo que tienen que aprender. En la fase inicial, vamos a reponer rápidamente el volumen intravascular, ¿no? Con cationes. Vamos a restaurar la perfusión normal de lo que es el paciente y el objetivo, como ya hemos dicho, desaparición de los signos de deshidratación, eliminación de la orina y recuperar el peso del paciente. Entonces es lo mismo que ya les he explicado, ¿no? En la primera hora, del 100% que vamos a utilizar de los líquidos, le vamos a colocar 50%. En las 2 horas siguientes, 25 a 25%. Obviamente, siempre haciendo la valoración cada plan que nosotros hagamos. Le colocamos 50 ml, valoramos al paciente, sigue deshidratado, le colocamos otros 25 ml, valoramos al paciente, sigue deshidratado, le colocamos otros 25 ml. Entonces, en algunos casos, cuando nosotros tenemos o el paciente está cruzando con acidemia grave, lo que vamos a colocarle es bicarbonato sérico, ¿ya? A 8.000 equivalentes litro, ¿ya? En aproximadamente 30 minutos. En plan de hidratación. Después de hacer la fase inicial, vamos a hacer el plan de mantenimiento, ¿no? Porque el paciente va a presentar diarreas. No es que la diarrea con lo que hemos hecho va a cortarse, va a desaparecer. El paciente sí, le vamos a hidratar, va a estar bien hidratado, va a estar normo hidratado el paciente. Lo que tenemos que dejarlo al paciente, obviamente que está hospitalizado, el plan de mantenimiento. En el plan de mantenimiento lo que vamos a utilizar son las necesidades basales, ¿ya? Entonces ya se les explica las necesidades basales. Menos de 10 kilos de peso, se utiliza entre 100 ml kilo día, entre 10 a 20 kilogramos, o los 10 siguientes kilo peso, 1000 ml más 50 ml kilogramo día, y los otros de 10 ml kilo peso, o desde los 20 hasta los 39 ml kilo peso, 1500 más 20 ml más 50 ml, siempre falta. También en el otro método podemos utilizar la superficie corporal, ¿no? Sacamos la superficie corporal, es peso por 4 más 7 dividido entre peso más 90, ¿no? Y eso se multiplica por 1000. Esto sacamos la superficie corporal. Esta es la fórmula para sacar la superficie corporal. Y esa fórmula de superficie corporal pesa, por ejemplo, qué sé yo, 35 kilogramos. ¿Cuánto sería la superficie corporal?
te sale algo de 0.3 o 0.4. Entonces eso es 0.4 por 1500 ml. ¿Ya? Es otra forma de sacar. Ahora podemos hacer por la superficie corporal, por la fórmula de Colli-Sega, ¿no? Y eso va a ser tus necesidades basales. ¿Ya? A estas necesidades basales que ya hemos sacado, lo vamos a sumar las pérdidas concurrentes. ¿Y qué son las pérdidas concurrentes? Son los vómitos o las deposiciones que presenta el paciente, ¿no? ¿Con qué patologías más está eliminando lo que son los líquidos? Entonces, ya hemos dicho necesidades basales más estas pérdidas concurrentes. Eso es para el plan de mantenimiento lo que vamos a hacer. Tomamos unas necesidades basales, pueden utilizar el método que ustedes quieran, Colli-Sega o el método de la superficie basal, superficie corporal, perdón, más pérdidas concurrentes. Si el paciente presenta 4 deposiciones, le vamos a aumentar 20 kilos, 20 ml kilogramo. Si el paciente presenta 6 a 8 deposiciones, le vamos a aumentar 40 ml kilogramo. Si el paciente tiene más de 8 deposiciones, le vamos a aumentar entre 60 ml kilopeso. Entonces nosotros tenemos que contar cuántas deposiciones está haciendo el paciente. Suponiendo que el paciente hace 4 deposiciones, le vamos a aumentar 20 ml kilogramo. ¿Entienden? Y aparte de eso vamos a tomar el déficit previo. El déficit previo nos quiere decir que el paciente, ¿con cuánto estaba antes de que tenga la deshidratación y cuánto tiene actualmente? Entonces, muchas veces se utiliza esta fórmula, pero lo más recomendable es utilizar el peso previo menos el peso de deshidratado dividida entre el peso previo. Peso previo por 100. ¿Ya? Eso es lo que vamos a sacar. Y lo vamos a aumentar, lo vamos a sumar a las necesidades basales, a las pérdidas concurrentes, el déficit previo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular todo esto, vamos a sumarle y vamos a pasarle en las siguientes 16 horas aproximadamente. ¿Ya? Las primeras horas vamos a sacar de todo lo que hemos sumado, de las necesidades basales, vamos a sacar de las pérdidas concurrentes y del déficit previo. Lo que vamos a sacar es 1/3 de las necesidades basales, 1/3 de las pérdidas concurrentes y medio de lo que es las pérdidas, de lo que son las déficit previo. ¿Ya? Y eso lo vamos a pasar, lo vamos a dividir en 2 y lo vamos a pasar en 8 horas. ¿Ya? La mitad en 8 horas y la mitad en las otras 8 horas. ¿Me han entendido? Facilito, ¿no? Les voy a mandar ejercicios de esto. La próxima le paso más 2 horas. Ahora, ¿qué solución ustedes van a utilizar? ¿Qué soluciones conocen? Ya, solución glucosalina. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristaloides.
Esta es una tablita que pueden sacarle fotos, no tiene mucho. La solución fisiológica, ¿cuánto tiene? ¿Cree que cuánto de sobre tiene? Es una pregunta de cirugía, pregunta de medicina interna. ¿Ya? Solución fisiológica tiene 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro. ¿Ya? Y un pH de 5.7, una osmolaridad de 308. Supuestamente es fisiológico, ¿no? 0.9%. ¿Ya? ¿Qué más? El zinc y el lactato. Estas son las soluciones que siempre utilizamos, ¿no? El zinc y el lactato, 130 milicorrientes de sodio y cloro 109, pues son soluciones isotónicas, ¿no? Una osmolaridad de 273. Esta solución salina hipertónica, el 3%, no se utiliza mucho para pacientes que están. Se puede utilizar para té, una solución hipertónica, cuando tu paciente viene con pecheado, con edema. ¿Ya? El sodio está totalmente alto, ¿no? Son 513, y es una solución hipertónica. ¿Por qué cree que utilizaría una solución hipertónica antes de algo? El paciente te queda, ¿por qué utilizaría solución hipertónica? El primer tema que se explicaba, si tenemos una solución hipertónica, ¿qué va a hacer? Va a sacar líquidos de una célula y lo va a llevar a otro lado. Entonces, ¿qué pasa? La cabecita se está dimatizando. Y hay que sacarle esos líquidos desde células. Por eso utilizamos solución hipertónica. Entonces, tenemos una solución fisiológica del 0.9%. Es una solución isotónica, ¿no? Que tiene 708 miliosmoles, aporta agua, sodio, cloro. Pero ¿qué pasa con la complicación si le colocamos mucho de esta solución isotónica? ¿Qué nos pasaría? ¿A qué complicación le llevaríamos? A una hiperacresia, hipercloremia. ¿Ya? Entonces, aquí está, una cirrosis hiperclorémica, si le damos en exceso en edemas. Por eso es que tienen que tener cuidado también. ¿Qué más? Precaución en cardiopatías, hipertensión, estados edematosos. La velocidad de administración es de 150 a 300 ml/hora. ¿Ya? Nada más, es una solución isotónica. Es lo primero que podemos utilizar. Tú, si llega tu paciente, está deshidratado, te clasificas en paciente deshidratado C, nosotros lo que vamos a utilizar es una solución fisiológica. Después lo que vamos a utilizar, o podemos utilizar, es una solución zinc lactato. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar eso? Y es mejor utilizar el zinc lactato. Hay estudios que dicen que es mucho mejor utilizar el zinc lactato. ¿Por qué? Porque el lactato en un proceso metabólico se convierte en el hígado, se convierte en bicarbonato. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? El bicarbonato es el principal buffer, o que llamarle amortiguador, lo que se respira en el organismo. Entonces, si nuestro paciente está deshidratado, no le está llegando buena perfusión de sangre a los tejidos, ¿qué va a pasar? No va a llegar a una ácidos. ¿Qué tipo de ácidos? Metabólico. ¿Por qué? Porque no estamos perfundiendo bien. ¿Ya? Entonces, lo que más se recomienda es el lactato. ¿Por qué? Porque no lo produce el bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué más? La composición ya les he dicho. El contenido iónico y las molaridades alrededor de 273 miliosmoles. Esta es la solución glucosalina que se coloca en pacientes ya. Obviamente, en el paciente pediátrico, lo primero que se coloca es o solución fisiológica o solución zinc lactato. ¿Ya? Ahora, después de hidratar al paciente, después de hacer la hidratación rápida, que ya les he enseñado, 50 ml de peso la primera hora, 25 ml de kilo peso la segunda hora,
y 25 ml la tercera hora, nosotros si está ya hidratado el paciente, ya hemos visto, está normal hidratado, vamos a pasar a una solución con glucosa. ¿Ya? Podemos utilizar en pacientes más de en lactantes mayores y menores al 5%, ¿no? En neonatos al 10%. ¿Ya? ¿Qué más? La solución glucosalina, esta tiene sodio y tiene glucosa, pero glucosa de 3.5 gramos, un sodio de 0.35 gramos. ¿Ya? Es la diferencia, ¿no? Una solución glucosa al 5%, eso tiene menos, casi la mitad. ¿Qué más? Shock. Eso.